Hola, mi nombre es Jairo Espinosa. Bienvenidos a una nueva clase de control. Hoy hablaremos de un ejemplo de control prealimentado con medición de perturbaciones. Hemos hecho un diseño hasta ahora de un sistema de control que tiene una realimentación y tiene una prealimentación de la referencia, de manera que podemos alcanzar el desempeño deseado con respecto a la referencia. Ahora, ¿qué pasa si estuviésemos en la capacidad de medir directamente la perturbación utilizando en este caso este sensor 2? Y por supuesto que como cualquier medición que tengamos va a tener ruido y vamos a tener este ruido de medición 2. Con este ruido de medición entonces vamos a obtener nuestra señal de medición más la señal del ruido que es inherente, y a través de esa señal trataremos de diseñar esta función de transferencia de manera que mejoremos el desempeño de nuestro sistema de control. Hemos seleccionado los parámetros ya conocidos para esta planta. Es G01, S más 2 sobre S más 3, G02, 1 sobre S más 1, HDS, que es la función de transferencia desde la perturbación, es 10 sobre S más 10, y tenemos adicionalmente nuestro controlador que ya habíamos calculado, y tenemos nuestro control de prealimentación de referencia que también ya lo habíamos calculado en un ejemplo anterior. El ruido de medición está distribuido entre 3 radianes e infinito, y el ruido de medición 2 está distribuido entre 5 radianes e infinito. Entonces aplicamos ya nuestra fórmula que habíamos visto en el curso, donde podemos ver que a través de este valor, que es la función de transferencia entre la perturbación y el punto suma en el cual entra la planta, y entre la función de transferencia y el punto suma entre la entrada y el punto suma donde entra la perturbación, podemos calcular esta relación, que es menos HDS dividido por G01. Esta función de transferencia puede ser impropia, puede ser bipropia o estrictamente propia. En este caso, pues al hacer el cálculo tenemos una función que es estrictamente propia. Hasta aquí podríamos decir que es implementable. Sin embargo, debido a este ruido de medición que está entre 5 radianes e infinito, pues se hace necesario crear una función de manera que las acciones de control aquí no reaccionen a ese ruido de medición. Por esa razón creamos una función de transferencia pasa-baja que tiene frecuencia de corte en 4.5, dándonos como resultado esta función de transferencia para nuestro control o controlador prealimentado midiendo la perturbación. Si nosotros vemos el desempeño en el tiempo, cuando ponemos una perturbación paso, si no tenemos la prealimentación, vemos que la excursión llega hasta los puntos 16,4, en tanto que cuando tenemos la prealimentación, observen que llega apenas al punto 0,7. Es decir, es, digamos, a menos de la mitad del valor. La excursión es muchísimo más pequeña, y eso pues, nos habla bien acerca del desempeño de ese control prealimentado. Aquí vemos una comparación de una planta que no tiene control prealimentado y una que sí tiene control prealimentado. Y aquí podemos ver la función de transferencia entre la perturbación y la salida, y vemos que el impacto de la perturbación sobre la salida que está dibujado en la línea azul, es muchísimo mayor que el que tenemos entre la perturbación y la salida cuando tenemos el controlador prealimentado. Vemos que, por ejemplo, cuando estamos por aquí en 10 a la menos 1 radianes, pues tenemos cerca de 30 dB de atenuación sin prealimentación y cerca de 65 dB de atenuación en el caso que tengamos el control prealimentado. Observamos, eso sí, que tenemos una capacidad de atrapar en la frecuencia de 1 radián, atrapamos perfectamente la perturbación sinusoidal. Aquí podemos ver la función de transferencia del controlador. La función de transferencia de este controlador. Podemos verla aquí en su diagrama de Bode, y observamos que efectivamente tenemos una frecuencia de corte por aquí alrededor de esos
4,5, 5 radianes. Entonces podemos ahora hacer el análisis del impacto del ruido de medición sobre la salida. Entonces tenemos el impacto del ruido de medición 2 sobre la salida con nuestro controlador prealimentado. Aquí vemos pues nuevamente que efectivamente tiene una capacidad de atenuación, ¿sí? Siempre está por debajo de los 0 dB, es decir, nunca existe amplificación de ese ruido de medición y es particularmente significativo si nosotros observamos el pico aquí, es de aproximadamente 11 dB, ¿cierto? Y observamos que ya aquí, alrededor de los 5 radianes por segundo, ya ha caído a menos 18 dB. Quiere decir que hay 7,5 dB de diferencia, con lo cual garantizamos que hay una atenuación de ese ruido de medición. Con eso hemos terminado nuestro ejemplo de control realimentado con medición de perturbaciones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.